Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy vamos a hablar sobre la extraña conexión con lo trascendente, con lo mágico que parecen tener algunos artistas, algunos creativos. Y voy a aprovechar para contaros una breve anécdota. Yo desde niño siempre he sido un gran cinéfilo. Para mí el cine ha sido una de mis grandes pasiones y sigue siendo hoy. De hecho, de joven estuve involucrado en varios proyectos. Me formé como guionista al lado de un importante técnico cinematográfico. Y bueno, la verdad que siempre ha sido el campo audiovisual que me ha atrapado desde el principio. Sobre todo, especialmente, me ha entusiasmado el cine de Steven Spielberg, de Paul Verhoeven o incluso de James Cameron. Pero yo me hacía una gran pregunta. ¿Qué cojones le veía la gente a Star Wars? No me gustaba, no entendía lo que expresaba. Lo veía ridículo, absurdo, y muchas veces se me acercaba gente y me decía: ah, bueno, tú, David, seguro que Star Wars te encanta. Yo les contestaba todo lo contrario, lo detesto. Ni de niño ni de joven era capaz de ir al cine o de verlo en casa y entenderlo. No entendía nada y no me gustaba, lo rechazaba. Bueno, hace unas pocas semanas, coincidiendo justamente, y sabemos que no hay casualidades, con el 40 aniversario de Star Wars, justamente todo empezó, como sabéis, en 1977, empecé a leer sobre la repentina y triste muerte de la actriz Carrie Fisher, la actriz que encarnaba a la princesa Leia. Y como siempre he sido un gran admirador de Harrison Ford, me creó mucha curiosidad leerme el libro de las memorias de Carrie Fisher, en donde también contaba su famoso affair con Ford. Bueno, como casi todo lo que tenga que ver con Harrison Ford, pues me gusta leerlo y me gusta estar informado, pues empecé a engancharme viendo ya documentales sobre el rodaje de Star Wars, de la primera parte, y empecé un poco a decirme: stop, vamos a ver, vamos a tomar un poco de distancia y vamos a analizar este fenómeno llamado Star Wars. ¿Qué es lo que pasa que tantos y tantos millones de personas, medio planeta, esté hablando aún hoy, 40 años después del inicio de esta saga? Aquí hay algo a explorar muy interesante a nivel sociológico, ¿no? Y yo sabía, por supuesto, porque había visto las películas anteriormente, que aquí había algo, se escondía algo dentro de la mitología muy importante. Pero no sé por qué, no lo entiendo. Yo no sabía verle, digamos, la gracia. Digamos que de repente se me encendió la chispa, coincidiendo, como digo, con el 40 aniversario de esta saga, ¿no? Empecé a leerme la biografía de George Lucas. ¿Qué le condujo a este hombre a escribir esta historia? ¿Qué es lo que quería expresar con esto? Una historia plagada de claves místicas, política intergaláctica, un imperio fascista que impone sus leyes, una república que intenta instituir una democracia en la galaxia y, sobre todo, una fuerza que está en todas partes, que une a los seres vivos del universo, que sostiene la vida y, por contrapartida, un reverso tenebroso de esa fuerza, el lado oscuro, que proporciona a quien se une a él un poder de forma rápida y espectacular. En cambio, el lado luminoso se traduce en un aprendizaje interior que converge en un caballero Jedi, que, por cierto, un caballero de Jedi que guarda mucho parecido, curiosamente, con los caballeros templarios. Claro, ¿de dónde salen todos esos conceptos políticos, místicos, tan originales en una mente de los años 70? Entonces, repasando la biografía de George Lucas, me di cuenta de algo curioso que le ocurrió a él de joven. Lucas era un estudiante aplicado, pero le volvían loco las carreras de coches. Había participado en varias y quería dedicarse exclusivamente al mundo de motor. Nada hacía presagiar que dedicara su vida al mundo del cine. Poco tiempo después de graduarse en la Downey High School, sufrió un accidente. Fue embestido por un coche no lejos de su casa. El impacto fue brutal. El vehículo quedó completamente destrozado y sacaron su cuerpo inerte, es decir, dándolo por muerto, debido a una insuficiencia respiratoria. Se dieron cuenta mucho más tarde que estaba vivo, pero requirió de una hospitalización de varias semanas. Bueno, a medida que se fue recuperando, abandonó la idea de seguir con las carreras y algo extraño nació en su interior.
George Lucas cuenta que después del accidente sufrió una catarsis existencial, una llamada a lo místico, a alcanzar unas metas para trascender este plano físico. Empezó a leer filosofía, antropología, sociología. Exacto, a estudiar las antiguas culturas, los mitos, el misticismo. Y él explica que sentía una extraña inspiración para ir encajando piezas de la mitología antigua, de los dioses y de los hombres, de los héroes a los profetas, para actualizarlo en una historia futurista que se desarrollase en el espacio. Ahí empezó ya a dibujar los primeros bocetos de lo que sería luego la saga Star Wars, creando una historia que giraría en torno a lo que ya sabemos, a una república galáctica formada por varias razas alienígenas y también humanas, y esta república estaría formada por un senado. Cada uno es un representante de cada mundo. Pero esta forma de democracia se ve amenazada por una tiránica federación de comercio, sí, una corporación interestelar que controla el comercio de la galaxia. Posee un ejército propio, armamento muy avanzado y cuenta incluso con representaciones en el Senado. Poco a poco esto deriva en un imperio fascista que el propio Lucas compara con la Francia napoleónica o la Alemania nazi, aunque por supuesto también guarda similitudes con el gobierno secreto Illuminati, ya que al fin y al cabo es el poder financiero y comercial que controla las corporaciones privadas más importantes del mundo. El resto, ya lo sabéis, una fuerza luminosa que se manifiesta a través de los caballeros Jedi, los maestros de la mística en el manejo del potencial espiritual que luchará contra este imperio, y toda una serie de elementos tan icónicos, las espadas láser, los androides, la inteligencia artificial, conceptos cada vez más en auge en nuestra sociedad. Todo en conjunto nos conduce a pensar que gente creativa como George Lucas o Steven Spielberg son como elegidos para transmitir unas ideas, unos conceptos proféticos. Claro, lo disfrazan de relatos de ciencia ficción, pero en su base contienen cosas que inexplicablemente nos resultan familiares. Que el público conecta con esa realidad a un nivel inconsciente, quizás subliminal, como si ellos hubiesen sido, estos artistas, los embajadores de una filosofía que no es de este mundo. Yo no sé cuál es el proceso, pero pienso sinceramente que la fuente de inspiración que han tenido estos artistas procede de otros niveles, de otros lugares, quizás de otras realidades superiores a este plano, y presiento que ni ellos mismos son conscientes de lo que han creado. Han sido de alguna forma guiados, han servido de canal, quizás de otras inteligencias, para, vamos a decir, reflejar toda esta serie de arquetipos y de conceptos. No sé si os acordáis del libro de Rhonda Byrne, El secreto, un concepto que, bueno, parecía que había descubierto el pan con tomate, cuando parece ser que esto es algo que viene de muy atrás, es algo de miles de años, incluso en la India ya se hablaba del poder del secreto, el poder de crear tú mismo tu propia realidad. Pues esto ya aparecía en Star Wars, por supuesto, porque George Lucas había leído todo tipo de libros de antropología y de misticismo. Y aquí, desde luego, nos preguntamos qué es lo que en general sucede con estos genios para que elaboren estas grandes obras. ¿Cuál es el detonante? ¿Cuál es el, vamos a decir, el resorte para que se active esta genialidad, esta originalidad nunca antes vista? Casi siempre ocurre un trauma o un accidente que les modifica la conciencia. Fijaos, por ejemplo, en Frida Kahlo. Tuvo un accidente cuando iba en un bus y fue arrollada por un tranvía. Después de muchas fracturas y un largo tiempo de recuperación, empezó a pintar y acabó convirtiéndose en una de las máximas representantes de la cultura, el arte y el folclore mexicano. ¿Qué pasó también con Louis Braille, el inventor del método Braille para la lectura de los invidentes? Pues que si este señor no se hubiese reventado un ojo con un punzón mientras estaba trabajando, probablemente no habría creado este sistema de lectura y escritura punteada. Es como si los accidentes, las tragedias, a veces transmutan a las personas. Mueren algunas partes del ser y renacen otras de desconocidas. Extrañas habilidades afloran en el individuo. No sabemos cuál es el resorte, el mecanismo, pero sucede y lo vemos a lo largo y ancho de la historia. Grandes personajes, no solo cineastas, también grandes inventores científicos de diferentes épocas han sufrido un pequeño accidente que les ha cambiado la forma de ver la vida.
¿Fue eso lo que le sucedió a George Lucas cuando fue sacado de ese vehículo casi muerto? Murió una parte de él y renació otra completamente diferente. Una parte que le permitió ver lo que podría ser quizás el pasado o quizás el futuro en otra galaxia muy lejana. No lo sabemos. Los grandes chamanes, los de México, los de América del Sur, siempre han insistido en que para convertirse en chamán primero hay que morir. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, ellos dicen que para alcanzar una maestría, un manejo en el campo espiritual y energético, primero debe morir una parte del ser, para renacer en el mundo real, dicen ellos. Sí, ellos consideran que este plano material solo es un sueño y que la verdadera realidad existe cuando nuestra conciencia se desprende de este cuerpo físico y puede incorporarse a esos otros mundos mágicos. Esos mundos mágicos a los que quizás han accedido estos artistas que nos han regalado estas grandes obras, estas grandes historias y relatos de ciencia ficción y que muchas veces parece que presentan conceptos que cada vez son más actuales. Podríamos hablar largo y tendido, pero yo creo sinceramente, y lo he vivido también en mis propias carnes, momentos de inspiración, momentos de creatividad en los que muchas veces no puedes entender de dónde te salen esas ideas y de dónde te salen esos conceptos. Hace como 3 o 4 años, por ejemplo, os puedo decir que escribí una novela, El Guardián del Zodíaco. Esa experiencia me dejó muy extrañado, porque era como si mis manos estuviesen movidas por una fuerza invisible. Ni siquiera yo podía procesar lo que estaba escribiendo y la cantidad de información que llegaba a mi cabeza, ¿no? Y creo que al cabo de 1 año o 2 de haberlo publicado, cogí un ejemplar, empecé a leer así al azar y le dije a mi mujer, digo, ¿esto lo he escrito yo? Es que me parecía absolutamente imposible de que esas ideas, esos conceptos hubiesen salido de mí. Y que encima me pasaron cosas también muy curiosas a nivel de expresiones, de términos que aparecían en esta novela, que luego mirando por internet, contrastando con la gran biblioteca de Alejandría, uno se da cuenta de que aparecían expresiones inventadas, aparentemente inventadas para hacerlas, para hacer que todo forme parte de un tejido vivo, que es una novela, una historia inventada. Y resulta que muchas de esas expresiones que salieron de mi cabeza, que eran inventadas, que son palabras que en teoría no existen, estaban designando galaxias, estaban designando otros mundos, o estaban designando filosofías ancestrales que yo no conocía. Me llevé, la verdad, muchas sorpresas. Y uno llega a darse cuenta de que hay algo detrás del proceso de la inspiración. Sea del artista, sea del novelista, sea del cineasta. Da igual. Todo lo que implique un proceso creativo, yo sinceramente os digo que creo que nos conecta con algo espiritual, algo que no pertenece a este plano. No sé si esto servirá también de inspiración para todos aquellos de vosotros que tenéis proyectos y ganas de tirar adelante con historias, con relatos, pero realmente yo sí os insto a que sigáis adelante con vuestros empeños, porque hay quien dice que soñar es recordar. Un abrazo, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo.